Oculté a su hijo por 7 años, y cuando volvió, todo cambió para siempre. Después de 7 años sin saber nada de él, su voz volvió a aparecer de la nada, y con una sola pregunta, destrozó todo lo que creía tener bajo control. Lo que comenzó como un pasado enterrado terminó convirtiéndose en una verdad imposible de ocultar. Un hijo, decisiones que cambiarían el rumbo de 3 vidas, y un reencuentro que lo puso todo en juego. Pero lo más impactante no fue el secreto, sino lo que pasó después. Porque cuando finalmente decidió quedarse, nada volvió a ser como antes. Nuevas oportunidades, un futuro incierto, y una elección que podía separarlos o unirlos para siempre. Aquel accidente de coche ocurrió justo cuando regresábamos a casa para celebrar el Día de Acción de Gracias. Cuando volví a abrir los ojos, todo había cambiado. Mi esposo Tom y yo habíamos regresado a un punto del pasado, antes siquiera de empezar nuestra relación. En nuestra vida anterior habíamos estado casados durante 7 años, nos tratábamos con respeto, pero él nunca quiso formar una familia conmigo. Con el tiempo entendí la razón. Una parte de él seguía atada a su antiguo amor del instituto. Esta vez, en lugar de repetir la historia, decidí desaparecer por completo de su vida. Eliminé su número, lo borré de mis redes y tomé un rumbo totalmente distinto. 7 años después, nuestras vidas no podían ser más diferentes. Tom se había convertido en una figura influyente en Wall Street, apareciendo constantemente en titulares, y finalmente había iniciado una relación con Sarah Adams, la mujer con la que siempre estuvo a punto de estar. Oficializaron su relación durante nuestra reunión de exalumnos. Cuando me vio sola, no perdió la oportunidad de burlarse, insinuando con arrogancia que yo seguía atrapada en el pasado. Yo simplemente rodé los ojos y tomé la mano de mi hijo. En ese instante, su expresión cambió por completo. El impacto fue evidente, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Ese reencuentro ocurrió justo después de uno de los turnos más agotadores de mi vida en el hospital. No tenía energía para arreglarme ni aparentar nada, así que entré al salón tal como estaba, buscando algo de comida y un momento de calma. En contraste, Tom estaba en el centro de la atención, rodeado de antiguos compañeros que lo elogiaban sin parar por su éxito financiero. Hablaban de inversiones, contactos influyentes y oportunidades millonarias, mientras él disfrutaba del reconocimiento. Cuando alguien mencionó nuestra antigua relación, su expresión se tensó apenas un segundo, pero Sarah intervino con una sonrisa calculada, minimizando lo nuestro como un simple romance adolescente sin importancia. Decidí avanzar por el salón intentando mantener la compostura. Algunos compañeros notaron de inmediato mi apariencia sencilla y no dudaron en hacer comentarios disfrazados de curiosidad, cuestionando mi trabajo y mi falta de arreglo. Las miradas y risas no eran precisamente discretas, pero las ignoré. En cuanto entré, sentí la mirada de Tom fija en mí. Al acercarme, intercambiamos un saludo cargado de tensión. Él no tardó en soltar un comentario despectivo, insinuando que yo no había progresado en la vida. Sarah, por su parte, reforzó esa imagen con una falsa amabilidad que escondía desprecio, criticando mi aspecto mientras presumía el suyo impecable. Sin darle mayor importancia, fui directo a la mesa del buffet y comencé a servirme comida. No había pasado mucho tiempo cuando Tom se acercó y dejó un cheque considerable frente a mí, presentándolo como una ayuda amigable. Sus palabras estaban cargadas de superioridad, como si realmente creyera que yo necesitaba ser rescatada. Aquello me dejó desconcertada, pero también despertó recuerdos que había preferido dejar atrás. En nuestra vida anterior, habíamos sido una pareja joven llena de sueños. Él quería dedicarse a la música y yo aspiraba a estudiar medicina, pero ambos caminos requerían sacrificios. Fui yo quien renunció a su oportunidad para sostener económicamente su sueño. Lo apoyé incluso cuando fracasaba y dudaba de sí mismo, convencida de que el amor era suficiente. Sin embargo, todo se derrumbó poco a poco, frustraciones, reproches y, finalmente, palabras que marcaron un antes y un después. Su arrepentimiento por estar conmigo y su rechazo a formar una familia terminaron por destruir lo que quedaba entre nosotros. De vuelta al presente, deslicé el cheque hacia él sin dudarlo. Dejé claro que no necesitaba su dinero ni su lástima. Mi vida, tal como era, me daba satisfacción y orgullo. Aquello pareció irritarlo profundamente, pero antes de que pudiera responder, Sarah intervino nuevamente, ofreciendo ayuda disfrazada de oportunidad laboral en su negocio. Su tono amable no lograba ocultar la condescendencia. Rechacé también su propuesta sin titubear, lo que tensó aún más el ambiente. La situación se volvió incómoda cuando algunos antiguos compañeros comenzaron a acercarse con actitudes inapropiadas, intentando aprovecharse de lo que creían era mi vulnerabilidad. Sus comentarios y miradas eran desagradables, y lo peor era que nadie parecía dispuesto a intervenir.
Justo cuando la situación estaba por salirse de control, Tom reaccionó de forma inesperada, deteniendo a uno de ellos con evidente enojo. Su intervención sorprendió a todos, incluida yo, ya que nunca imaginé que sería él quien pondría un límite en ese momento. Mientras la tensión se disipaba, Sarah intentó cambiar el foco de atención mencionando que en el piso superior se encontraba el CEO de Stark Industries, lo que inmediatamente despertó el entusiasmo de todos. El ambiente cambió por completo, pasando de la incomodidad a la euforia en cuestión de segundos, con todos ansiosos por ver a una figura tan influyente. Poco después, la atención de todos se desvió cuando un grupo de guardaespaldas ingresó al salón escoltando a un niño pequeño. La emoción se propagó de inmediato entre los asistentes, quienes comenzaron a murmurar con entusiasmo, convencidos de que se trataba del hijo de un poderoso empresario. Algunos incluso comentaban su porte y elegancia, como si ya llevara en la sangre la grandeza de su apellido. Entre ellos, el mismo hombre que antes había intentado incomodarme lanzó un comentario despectivo, insinuando que yo debería agradecer siquiera estar presente en un evento donde podía ver a alguien así. Decidí ignorarlo por completo y concentré mi atención en el niño. A mi alrededor, todos se deshacían en halagos, tomando fotos y grabando videos, intentando acercarse con sonrisas exageradas. Incluso Sarah adoptó su mejor actitud, intentando agradarle con palabras dulces y gestos calculados, pero el pequeño no le prestó la menor atención. En lugar de eso, caminó directamente hacia mí con una sonrisa sincera y, sin dudarlo, se lanzó a mis brazos llamándome mamá. El impacto fue inmediato. Un murmullo recorrió el salón como una ola creciente, cargado de sorpresa y especulación. Aunque la música seguía sonando, el peso de las miradas era imposible de ignorar. Todos intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Yo tenía un hijo. Frente a mí, Tom permanecía en silencio, pero su expresión lo decía todo. Su rostro estaba tenso, sus puños cerrados y sus ojos fijos en el niño, como si buscara respuestas en cada rasgo. Mi hijo, ajeno al significado de aquel momento, se aferró a mi mano con naturalidad, observando a Tom con curiosidad inocente. Fue entonces cuando él rompió el silencio, dejando escapar la pregunta que llevaba implícita incredulidad y algo más profundo. Sus palabras despertaron recuerdos de otra vida, de promesas que alguna vez existieron pero que él mismo había destruido. Aún así, mantuve la calma y respondí con serenidad, dejando claro que el tiempo cambia a las personas y sus decisiones. Tom pareció quedarse sin palabras, mientras su mirada volvía una y otra vez hacia el niño. A su lado, Sarah intervino con una dulzura fingida, intentando normalizar la situación con comentarios superficiales, pero el ambiente ya había cambiado. Las risas y susurros de los presentes no lograban ocultar la tensión que se había instalado en el lugar. Sin intención de alimentar el espectáculo, decidí poner fin a la escena. Con suavidad, hablé con mi hijo y lo guié hacia la mesa del buffet, manteniendo la dignidad en cada paso. Sin embargo, podía sentirlo, la mirada de Tom seguía sobre mí, cargada de preguntas sin respuesta. Algo en el aire indicaba que aquello no terminaría ahí, y por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza de que el pasado estaba regresando. Cuando finalmente salimos del edificio, la noche nos envolvió con su frío silencioso. Para mí, la reunión había terminado en el momento en que decidí no mirar atrás. Mi hijo caminaba a mi lado con confianza, aunque su mirada curiosa revelaba que había notado más de lo que parecía. Mientras avanzábamos hacia el auto, me hizo una pregunta sencilla pero cargada de significado. Quería saber si aquel hombre nos conocía. Por un instante dudé, pero al mirarlo entendí que merecía una respuesta honesta, aunque incompleta. Le expliqué que se trataba de alguien de mi pasado, alguien que ya no formaba parte de nuestras vidas. Él reflexionó en silencio, intentando encajar aquella información en su pequeño mundo, y no insistió más. Durante el trayecto de regreso, el cansancio me envolvió junto con los pensamientos que la noche había despertado. Las palabras de Tom seguían resonando en mi mente, así como la expresión de sorpresa en su rostro. No esperaba esa reacción, pero tampoco podía permitirme quedarme atrapada en ella. Mi hijo, ajeno a todo, pronto se quedó dormido, y su respiración tranquila llenó el silencio del auto. Mientras conducía, no pude evitar pensar en todo lo que había cambiado. 7 años atrás, mi vida era completamente distinta. Tras separarme de Tom, me encontré sin estabilidad ni rumbo claro, pero con un sueño que nunca había desaparecido: convertirme en doctora. Decidí retomarlo, aun cuando el camino parecía imposible. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. El impacto fue abrumador. Durante un momento consideré pedir ayuda, pero en el fondo sabía que ese era un camino que debía recorrer sola. Los meses siguientes fueron una prueba constante de resistencia: trabajo, estudios, embarazo, todo al mismo tiempo.
Cada día era un desafío, pero nunca me rendí. Y cuando finalmente sostuve a mi hijo en brazos, supe que cada sacrificio había valido la pena. De vuelta en el presente, estacioné frente a nuestro departamento y permanecí unos segundos en silencio. Tom nunca comprendería lo que había vivido, ni las decisiones que me llevaron hasta ese punto. Él no había tenido que luchar como yo, ni enfrentarse a la incertidumbre con la misma intensidad. Por eso, su sorpresa no significaba nada para mí. Entré al apartamento con mi hijo en brazos y lo llevé a la cama. Mientras lo arropaba, me susurró que había disfrutado el día. Sus palabras, simples pero sinceras, llenaron mi pecho de calidez. Cuando apagué la luz y cerré la puerta, me quedé un momento en el pasillo, consciente de que algo estaba por cambiar, pero también segura de que podría enfrentarlo. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Seguí con mi rutina, pero en el fondo sabía que aquello no había terminado. Y no me equivoqué. Tom apareció días después, esperándome a la salida del hospital. Su presencia no me sorprendió tanto como me cansó. Intenté evitar la conversación, pero él insistió, bloqueando mi camino con determinación. Lo que dijo después fue directo y sin rodeos, cuestionó la paternidad de mi hijo. Aquella insinuación me tomó por sorpresa, no por lo que implicaba, sino por la seguridad con la que la expresó. Mencionó a alguien del pasado, un hombre que removió recuerdos que creía enterrados. Aún así, me mantuve firme, negándome a darle explicaciones que no le correspondían. La tensión escaló rápidamente. Él exigía respuestas, mientras yo marcaba límites claros. Pero su insistencia no se detuvo ahí. Decidido a obtener lo que quería, tomó su teléfono con la intención de involucrar a alguien más en la situación. En ese momento comprendí que el pasado no solo había regresado, sino que estaba a punto de irrumpir con fuerza en mi presente. Horas después, el sonido del teléfono interrumpió mi descanso. Medio dormida, tomé el móvil y vi un número desconocido en la pantalla. La hora no ayudaba a tranquilizarme. Contesté con la voz aún cargada de sueño, sin imaginar que aquella llamada sería el inicio de algo que cambiaría todo una vez más. Al otro lado de la línea, solo había silencio. Y ese silencio decía más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Al otro lado de la línea, cuando escuché mi nombre, sentí que el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Reconocía esa voz, incluso después de tantos años, y eso hizo que mi mano temblara ligeramente mientras sostenía el teléfono. Era Damián. 7 años sin saber nada de él, sin escucharlo, sin cruzar una sola palabra, y ahora estaba ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Me incorporé de golpe en la cama, completamente despierta, mientras él explicaba que había recibido una llamada de Tom. Cerré los ojos con frustración al entender de inmediato lo que había ocurrido. No respondí enseguida cuando me preguntó si era cierto. No había una forma sencilla de decirlo, ni una forma correcta de manejar lo que venía. Damián continuó hablando, con un tono contenido, explicando que estaba en la ciudad y que había regresado la noche anterior. No tenía intención de quedarse mucho tiempo, pero después de lo que había escuchado, no podía marcharse sin verme. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Miré hacia la puerta de la habitación, consciente de que mi hijo seguía dormido al otro lado, ajeno a todo lo que estaba a punto de cambiar. Respiré hondo antes de aceptar verlo. Sabía que ese encuentro era inevitable. Nos encontramos en una cafetería casi vacía, donde el silencio de la mañana hacía que todo se sintiera aún más real. Me senté junto a la ventana con una taza de café que se enfriaba entre mis manos, incapaz de concentrarme en otra cosa que no fuera lo que estaba por suceder. Cuando Damián entró, lo reconocí de inmediato. Había cambiado, claro, pero no lo suficiente como para borrar lo que había sido. Su presencia llenó el espacio, y cuando se sentó frente a mí, el tiempo pareció comprimirse entre nosotros. No hubo rodeos. Fue directo al punto, preguntando lo que ambos sabíamos que había venido a confirmar. Cuando respondí con la verdad, vi cómo el impacto cruzaba su rostro. Su respiración se alteró por un instante, y la tensión en su mandíbula lo decía todo. Me preguntó desde cuándo lo sabía, y cuando le confesé que desde el principio, la decepción apareció en su mirada, no como enojo, sino como algo más profundo. Le expliqué que no quise que sintiera que debía cambiar su vida por algo que no había planeado. Él procesó la información en silencio, pasándose las manos por el rostro, como si intentara reorganizar su mundo. Después de un momento, su petición fue simple y directa: quería conocerlo. Asentí, porque negar eso ya no tenía sentido. Sabía que ese paso cambiaría todo. El trayecto hasta mi departamento estuvo cargado de un silencio denso. No era incómodo,
pero sí pesado, lleno de pensamientos que ninguno de los dos expresaba en voz alta. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que respiraba con control, como si se preparara para algo enorme. Cuando estacioné frente al edificio, permanecí unos segundos en el auto antes de bajar. Damián me miró y, en voz baja, me preguntó si estaba segura. No se refería solo a ese momento, sino a todo lo que implicaba dejarlo entrar en nuestra vida. Respondí que sí, porque en el fondo ya había tomado esa decisión. Se observaron en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Mi hijo, con curiosidad inocente, Damián, con una intensidad que revelaba todo lo que estaba sintiendo. No supe cómo intervenir, pero no fue necesario. Mi hijo rompió el hielo con naturalidad, saludándolo sin miedo ni incomodidad. Damián respondió con suavidad, bajando a su altura, y en ese pequeño gesto algo cambió. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como natural. En lugar de preguntas difíciles o silencios incómodos, mi hijo le preguntó si sabía construir naves espaciales. La simplicidad de esa pregunta desarmó todo. Damián sonrió de verdad, sin máscaras, y aceptó el reto. En cuestión de minutos, ambos estaban sentados en el suelo, compartiendo piezas y risas como si siempre se hubieran conocido. Me quedé observándolos desde la distancia, apoyada contra la pared, sin intervenir. En ese momento, el pasado dejó de importar. No había años perdidos ni decisiones difíciles, solo un niño que aceptaba sin prejuicios y un hombre que, sin darse cuenta, estaba encontrando su lugar. Vi cómo Damián escuchaba con atención, cómo se involucraba, cómo se adaptaba al mundo de mi hijo sin forzarlo. Y fue ahí cuando lo entendí, él no iba a desaparecer. Más tarde, cuando la noche cayó, la escena se volvió aún más irreal. Desde la cocina, los observé reír mientras jugaban, como si el tiempo no hubiera existido entre ellos. Mi hijo terminó agotado y corrió hacia mí, feliz, hablando de lo fuerte que era Damián. Lo llevé a dormir, lo arropé con cuidado y, antes de cerrar la puerta, escuché a Damián desearle buenas noches con una calidez que me sorprendió. Cuando regresé a la sala, él seguía allí, esperando. Nos sentamos frente a frente, y tras un momento de silencio, confesó lo que sentía: quería formar parte de la vida de su hijo. Aquellas palabras hicieron que algo en mi pecho se apretara. No era una decisión simple. Durante años, mi mundo había sido solo nosotros dos. No había espacio para nadie más. Y ahora, de repente, todo eso estaba cambiando. Le expliqué mi miedo, la posibilidad de que apareciera y luego desapareciera, dejando una herida que mi hijo no merecía. Pero Damián me sostuvo la mirada con firmeza y aseguró que no iba a irse. No sé por qué, pero le creí. El momento se interrumpió cuando mi teléfono vibró. Era un correo del hospital. Al abrirlo, sentí como todo volvía a tambalearse. Me ofrecían un ascenso importante en otra ciudad, una oportunidad que, en otro momento, habría aceptado sin dudar. Pero ahora, ya no era tan sencillo. Damián notó mi expresión y preguntó qué ocurría. Le expliqué la situación, y su reacción fue tan madura como inesperada. No intentó detenerme ni influir en mi decisión. Me dijo que no sería justo pedirme que me quedara si eso no era lo mejor para mí y para mi hijo. Sus palabras me golpearon, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Cuando le pregunté qué pasaría si decidía quedarme, su respuesta fue clara: haría todo lo posible por ser parte de nuestras vidas, en la forma en que yo se lo permitiera. Aquello no era presión, era compromiso. Antes de irse, me pidió que lo pensara con calma. Lo acompañé hasta la puerta, y justo antes de que se marchara, lo llamé. Le agradecí por haber vuelto. Él sonrió ligeramente antes de desaparecer por las escaleras. Me quedé ahí, en silencio, con el aire frío entrando desde el pasillo. En el fondo, ya sabía cuál era la respuesta. Solo tenía que aceptar lo que mi corazón llevaba tiempo intentando decirme. El mensaje del hospital seguía abierto en la pantalla de mi teléfono, como si se negara a dejarme ignorarlo. Era la última oportunidad para aceptar el puesto, una decisión que debía tomar antes del viernes. Había leído esas palabras tantas veces en los últimos días que ya no necesitaba verlas para recordarlas. Estaban grabadas en mi mente. Sentada en la mesa de la cocina, con la mirada fija en la pantalla, sentía el peso de todo lo que implicaba decir que sí. Era una oportunidad enorme, mayor estabilidad, un mejor entorno para mi hijo, un hospital con más recursos y un cargo que representaba años de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, algo dentro de mí dudaba, algo que no podía ignorar. Desde la sala, Sam jugaba con sus bloques, completamente absorto en la ciudad que estaba construyendo. Siempre que algo captaba su atención,
Se sumergía en ello con una concentración admirable. Me quedé observándolo en silencio, consciente de que él no tenía idea de la decisión que estaba a punto de tomar, aunque su vida cambiaría por completo cuando lo hiciera. Inspiré profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Sí, era lo correcto. No había llegado hasta ese punto por casualidad ni había hecho tantos sacrificios para quedarse estancada. Era momento de avanzar. Extendí la mano, tomé el teléfono y, sin permitirme dudar más, escribí la respuesta. Aceptaba la oferta y estaba lista para mudarme cuando fuera necesario. Al presionar enviar, algo dentro de mí se acomodó. No sentí miedo ni incertidumbre, solo una calma firme, como si finalmente hubiera tomado el camino que debía. Sam bostezó en la alfombra y dejó sus juguetes a un lado antes de mirarme y decir que tenía hambre. Sonreí y me levanté, pero antes de ir a la cocina, me acerqué a él y me senté a su lado. Tomé sus pequeñas manos entre las mías y le dije que necesitaba contarle algo importante. Su curiosidad fue inmediata, quiso saber si era algo bueno o malo. Tragué saliva antes de responder que era importante. Mencioné a Damián, y él recordó enseguida quién era, describiéndolo como alguien divertido. Asentí, explicándole que, además de eso, había algo más que debía saber. Cuando finalmente le revelé que Damián era su padre, el silencio que siguió me hizo contener el aliento. Sam no reaccionó de inmediato, me observó con una seriedad que no esperaba en un niño de su edad. Después de unos segundos, procesando la información, preguntó si Damián ya lo sabía. Le confirmé que sí y que, además, quería formar parte de su vida. Sam guardó silencio un momento más antes de aceptar la noticia con una naturalidad que me desarmó. No hubo drama ni rechazo, solo una comprensión simple y directa. Luego expresó que quería ser él quien se lo dijera a Damián cuando estuviera listo. Aquella decisión, tan suya, me llenó de una emoción difícil de describir. Asentí, respetando su deseo, mientras él volvía a sus juguetes como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Yo, en cambio, sentía que todo había cambiado. Esa misma noche, cuando Sam ya dormía, llamé a Damián. Contestó casi de inmediato, con ese tono cálido que siempre usaba conmigo. Le dije que necesitábamos hablar y, sin hacer preguntas innecesarias, aceptó encontrarse conmigo. Nos vimos en un parque tranquilo, iluminado apenas por algunas farolas. Cuando llegó, su expresión era seria, directa, como si ya intuyera la importancia de la conversación. Le conté que había aceptado el trabajo y que nos mudaríamos en un mes. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que esa noticia implicaba. Noté cómo procesaba la información, como por primera vez parecía realmente afectado. Sin embargo, cuando volvió a hablar, su determinación fue absoluta. Dijo que vendría con nosotros. No como una reacción impulsiva, sino como una decisión clara. Explicó que no pensaba quedarse atrás ni perder la oportunidad de estar en la vida de su hijo. Intenté hacerle ver que no tenía que hacerlo, que no era su obligación cambiar su vida por esa decisión. Pero él fue firme. Me recordó que una vez me había dejado ir sin saberlo y que no cometería el mismo error otra vez. Sus palabras no estaban llenas de dramatismo, sino de certeza. En ese momento comprendí que no estaba sola, que él estaba eligiéndonos de manera consciente, y eso lo cambiaba todo. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. El aeropuerto estaba lleno de movimiento, con anuncios constantes y el sonido de maletas rodando sobre el suelo. Sostenía la mano de Sam mientras él observaba todo con entusiasmo, emocionado por la experiencia. Llevaba su mochila favorita y no dejaba de hacer preguntas. A nuestro lado, Damián se mostraba tranquilo, listo para dar ese paso junto a nosotros. En medio de ese ambiente, mi teléfono vibró. Era Tom. Dudé un instante antes de contestar, pero Damián me indicó que lo hiciera. Tom quería verme antes de que me fuera. Acepté y le dije dónde estábamos. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera. Su aspecto era el de siempre, impecable, pero su actitud era distinta. Ya no había arrogancia ni tensión, solo una calma inesperada. Su mirada se detuvo en Sam, quien lo observó con curiosidad, sin reconocerlo del todo. Luego volvió a centrarse en mí y confirmó que realmente me iba. Asentí. Intercambió una breve mirada con Damián, en lugar de confrontación, hubo una especie de entendimiento silencioso. Le pidió que nos cuidara, y Damián respondió sin vacilar que así sería. Entonces Tom dijo algo que no esperaba. Admitió que, durante mucho tiempo, había pensado que el problema era yo, que no estaba a su altura o que no comprendía sus ambiciones. Pero con el tiempo entendió que era él quien nunca había comprendido las mías.
Sus palabras no eran una disculpa formal, sino una especie de reconocimiento tardío. Agradecí que lo dijera, aunque ambos sabíamos que eso no cambiaba el pasado. Antes de irse, expresó su deseo de que fuera feliz, y esta vez sus palabras sonaron sinceras. Le devolví el mismo deseo. Observé cómo se alejaba sin sentir dolor ni arrepentimiento, solo una tranquilidad que no había tenido en años. Cuando Sam preguntó quién era, respondí con una sonrisa suave, simplificando lo que no necesitaba explicar todavía. Damián rodeó mis hombros con su brazo y me acercó a él con naturalidad. Me preguntó si estaba lista para empezar de nuevo. Miré a Sam, luego a Damián y finalmente al camino que teníamos por delante. No se sentía como un nuevo comienzo, sino como el resultado de todas las decisiones que nos habían llevado hasta ahí. Asentí con seguridad. Y así, juntos, avanzamos hacia la puerta de embarque, dejando atrás todo lo que alguna vez fuimos, para dar paso a la vida que habíamos decidido construir. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de mi oficina, iluminando todo con un tono cálido y dorado. Incliné ligeramente el cuerpo sobre el escritorio mientras revisaba los informes más recientes de los médicos residentes. Afuera, el hospital seguía su ritmo incesante, lleno de movimiento, decisiones urgentes y vidas en juego. Era un sonido constante que ya formaba parte de mí, porque ese lugar no era solo mi trabajo, era mi hospital. Una asistente administrativa entró para informarme que una cirugía había sido adelantada y que necesitaban mi aprobación para reorganizar los horarios. Levanté la vista, procesé la información con rapidez y le indiqué que en unos minutos estaría en quirófano, dejando claro que cualquier ajuste adicional se revisaría después del procedimiento. Cuando la puerta se cerró nuevamente, dejé escapar el aire con lentitud, pasando una mano por mi cabello. Habían pasado 5 años desde que tomé la decisión de mudarme, 5 años desde que acepté aquella oferta que lo cambió todo. Ahora era la jefa de cirugía y una de las médicas más reconocidas del país, algo que en otro tiempo muchos habrían considerado imposible. La voz de Damián me sacó de mis pensamientos. Estaba apoyado en la puerta, observándome con esa mezcla de complicidad y humor que siempre lo caracterizaba. Él había estado presente en cada etapa de ese camino, acompañándome sin fallar. Su bata blanca llevaba su nombre bordado, recordándome que no solo era mi compañero de vida, sino también un cirujano brillante. Le respondí con una sonrisa cansada cuando insinuó que necesitaba descansar, aunque ambos sabíamos que detenerme no era algo que me permitiera con facilidad. Durante un instante, recordé todo lo que había quedado atrás, las burlas, las dudas, las veces que otros me hicieron sentir que nunca llegaría lejos. Pero esa versión de mí ya no existía. Esta vez, la historia era diferente. Damián, antes de irse, me dedicó una mirada cómplice y se despidió con la naturalidad de quien sabe que comparte algo sólido. Lo observé marcharse con una leve sonrisa, consciente de cuánto había cambiado mi vida. Esa misma noche, el escenario era otro, pero curiosamente familiar. El hotel, con sus luces elegantes, sus mesas perfectamente dispuestas y la gente vestida con sus mejores trajes, era el mismo de años atrás. Sin embargo, la diferencia no estaba en el lugar, sino en mí. Caminé con seguridad junto a Damián, llevando un vestido negro que resaltaba mi figura y accesorios que complementaban mi presencia con discreta elegancia. Él, a mi lado, irradiaba una confianza tranquila que no pasaba desapercibida. Apenas cruzamos la entrada, el ambiente cambió. Las conversaciones comenzaron a apagarse poco a poco y las miradas se dirigieron hacia nosotros. Los mismos rostros que alguna vez se burlaron ahora reflejaban sorpresa, incredulidad e incluso cierta incomodidad. Ya no era la mujer que habían subestimado, ahora era alguien que había alcanzado una posición que muchos respetaban. Entre esas miradas, también reconocí a Sara, quien observaba desde cierta distancia con una expresión tensa que ni su apariencia impecable lograba disimular. Los murmullos no tardaron en aparecer. Algunos reconocían mi nombre, otros comentaban sobre artículos que habían leído, y más de uno señalaba también a Damián, entendiendo que ambos compartíamos no solo una relación, sino una profesión de alto nivel. Me acerqué con calma a una de las mesas, sintiendo como la energía del lugar había cambiado por completo. Nadie se atrevía ya a hacer comentarios despectivos. Fue entonces cuando una voz conocida rompió ese silencio contenido. Al girarme, vi a Tom. El tiempo había dejado su marca en él, lucía más maduro, con señales de los años en su rostro, pero su mirada seguía siendo reconocible. Sin embargo, algo era distinto, ya no había arrogancia, solo una aceptación tranquila. Nos saludamos con cortesía, y en sus palabras no hubo rastro de burla, sino una especie de reconocimiento sincero hacia lo que había logrado. Damián, con total naturalidad,
Rodeó mi cintura y expresó con calma lo que siempre había sido evidente para él, que yo siempre había sido extraordinaria, aunque otros no lo vieran en su momento. Tom no pudo negar esa verdad. En ese breve intercambio quedó claro que el pasado ya no tenía poder sobre nosotros. Cuando Damián colocó su mano sobre mi vientre con un gesto protector, la conversación dio un giro. Tom tardó unos segundos en comprender, pero cuando lo hizo, su reacción fue una mezcla de sorpresa y aceptación. Asentí suavemente, confirmando lo evidente. Aquella noticia marcaba un punto final definitivo en cualquier vínculo emocional que hubiera quedado pendiente. Tom se despidió poco después, sin conflicto, sin resentimiento. Lo vi alejarse con una sensación de cierre absoluto, como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar. No quedaban dudas, ni preguntas, ni heridas abiertas. Damián entrelazó sus dedos con los míos y me miró con esa seguridad que siempre me transmitía. Me preguntó si estaba lista para lo que venía, y esta vez no hubo vacilación en mi respuesta. Coloqué mi mano sobre la suya, sintiendo la nueva vida que estábamos formando juntos, y sonreí con certeza. Caminamos juntos por el salón, dejando atrás no solo ese lugar, sino todo lo que alguna vez representó. Ya no había sombras del pasado ni voces que definieran quién era yo. Por primera vez, mi historia me pertenecía por completo. Después de años de esfuerzo, sacrificio y crecimiento, finalmente había alcanzado algo más que el éxito profesional. Había encontrado estabilidad, amor y la libertad de decidir mi propio camino. Ya no era la mujer que dudaba, sino alguien que había construido su vida con determinación. Y así, con cada paso hacia adelante, quedaba claro que el verdadero triunfo no era demostrarle nada a los demás, sino haber llegado a ser quien siempre supe que podía ser. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.